Bueno, comparto y continuamos. Ya vimos todo el flujo de nuestro código para levantar la base de datos. Ya estamos conectados a la base de datos. Y ya más o menos entendimos qué hace cada línea de código hasta conectarse a la base de datos, generar la tabla y mantener esa comunicación. Y de paso, cañazo, ya vimos también un poco qué hace, qué salida, qué feedback nos va dando eh, mientras hace todo eso. Vamos a pegar un pantallazo rápido a la página de SQLize, a la documentación, para entender un poquito mejor qué es lo que hace. Los que vayan a elaborar en el API, esta API de este SQLize lo tienen que conocer como la palma de su mano, y capaz que también la parte de Express. Todos los que tocan más o menos de oído, que estén en el frontend o que no estén en el hierro, digamos, en la parte del API, no hace tanta falta que lo manejen tanto. Pero básicamente la página está bastante bien planteada, como te va explicando todo. Te muestra más o menos cómo conectarte. Y después te muestra cuál es el concepto básico del modelo. Y acá tiene una magia muy interesante, el SQLize, porque una vez que yo genero un modelo, que lo genero tan simplemente como lo generé recién, me genera automáticamente varios métodos. Acá cuando estoy en la definición del modelo me dice todos los tipos de datos que maneja y más o menos para qué se usa cada uno, los booleanos, los de string, los de numbers, las fechas. Este UUID lo vamos a usar nosotros muchísimo. Nosotros no definimos un tipo de datos para el ID, pero usamos el UUID. El UUID es el Unique Universal Identifier. Me salió. Es un identificador único universal que hace que las bases de datos, en vez de tener una clave primaria numérica incremental, 1, 2, 3, 4, tenga claves primarias únicas. Por ejemplo, acá, de cualquier base de datos que yo abra, normalmente siempre uso ese tipo de clave, ¿ves? ¿Qué es esto? La clave primaria de esta tabla es esta cosa. Y esta cosa no se repite en el mundo, es única. Entonces no solamente es una clave primaria de esta tabla, Signations, sino también es una clave primaria universal. Es ese tipo de datos. ¿Tá? Bueno, hay un montón de cositas a tener en cuenta. Lo más importante es que una vez que yo ya creo el modelo, automáticamente todo lo que se llama el CRUD, el ABM del modelo, me lo genera automáticamente. O sea, me va a generar automáticamente todo lo que hay que hacer para hacer un create, todo lo que hay que hacer para hacer un find, todo lo que va en cosas predefinidas. Entonces, cada vez que yo quiera hacer un insert directamente a un modelo, le voy a invocar el método create y le voy a mandar una instancia de ese objeto y ya me va a hacer el insert solito. Cada vez que yo quiero hacer un select, puedo usar un final si quiero más de un resultado, o si quiero un solo resultado, puedo usar el find one, que debe estar por acá abajo. Por acá abajo debe estar el find. Bueno, después tengo todos los operadores para el where, acá en la documentación. Bueno, y tengo bastante, y me explica cómo hacer asociaciones. Bueno, la documentación está bastante completa. Volvemos a nuestro ejemplo para ver qué usamos de todo esto. Entonces, nosotros en nuestro ejemplo ya vimos todo lo que había en config, todo lo que vimos en models. Nos falta ver qué es lo que hay en controller, que yo les dije que lo dejáramos para un poquito más. Veámoslo un poquito. ¿Qué hace? Fíjense, en el DB hace un require de models. O sea, nuevamente en DB carga toda la base de datos. Y te carga toda la base de datos. Es una frase un tanto
Uy, no estoy grabando la clase. A ver. Ah, sí, estoy grabando. Es un tanto... Me fue de boca diciendo eso, porque no es que carga toda la base de datos. Carga los punteros para acceder a la base de datos y sus modelos. O sea, no carga la base de datos ni cerca carga la base de datos. Lo que está haciendo es carga todas las herramientas para acceder y para manejar la base de datos en esa variable DB. ¿Está? Después también hace define una variable tutorial con la T mayúscula con la referencia a la entidad tutorials, al modelo de tutorials. Se le ocurrió hacerlo en este ejemplo, lo podemos hacer nosotros sí o no. ¿Por qué? Porque yo puedo o cargarlo acá o directamente accederlo de esta forma al modelo. A mí me gusta más de esta forma, porque esto es un puntero a una parte de adentro de esto, o sea, es lo mismo. Y fíjense acá, carga en una variable OP todo lo que tiene el SQLize OP, que acá sí nos podemos ir a la documentación, que lo vimos reciencito, creo que por acá, donde están todos los operadores. Acá están todos los operadores. Todos los operators están en algo que se llama OP, son todos los operadores de SQLize. Entonces él los cargó acá. Entonces, desde OP yo puedo acceder a los operadores definidos por SQLize que están todos documentados acá. Este es el AND, el OR, equal, not equal, is, null, not null, less than is equal, no, greater than equal, bueno, between, in, not equal, todos los operadores que yo puedo llegar a usar en una condición de SQL o de SQLize. Entonces, define estas tres variables. Siempre, por lo general, en una estructura de un archivo de JavaScript, nada me lo obliga, pero por convención, es como que al principio hago todas las declaraciones y después empiezo a codificar. ¿Tá? Entonces, yo acá empiezo a definir algunas cositas. Defino un método create. Y acá les voy a hacer un paréntesis para usar una cosa copada que tiene el editor, el code, que es este esquema. Yo para entender más o menos qué tiene este archivo completo, este código, este esquema me sirve mucho. Lo puedo contraer y puedo ver que este archivo, este que estoy editando acá, tiene este esquema. Tiene definición de estas tres constantes. Fíjense que yo toco y me va el número de línea, que ya las analizamos, y después tiene definición de todos estos métodos, que yo los toco, puedo abrirlos y ver todas las cosas que tiene adentro, que por ahí no me interesa tanto, pero sí, ¿dónde está la definición? Entonces yo sé que este exporta o define todos estos métodos. Un método create, que está definido acá, un método find all, que está definido acá a partir de línea 36, un método find one, que está definido acá, un método update, un método delete all, y Final Publisher. Todos estos métodos está definiendo este archivo tutorial controller.js. No quiero que haya una confusión acá. Acá estamos definiendo un controlador. En el patrón modelo vista controlador, nosotros tenemos algo que es la Biblia, separar el modelo del controlador. Entonces en el modelo voy a definir todo el acceso a datos y normalmente, y esto lo digo yo, en nuestra convención vamos a poner todas las reglas de negocio en el modelo, no en el controlador. Hay algunos que las reglas de negocio las ponen en el controlador. De la forma que nosotros vamos a trabajar, la vamos a poner en el modelo. O sea, al modelo le vamos a enseñar a hacer todo lo que tiene que saber hacer la entidad. Si la entidad es tutorial, todo lo que tiene que saber hacer un tutorial va a ser ahí. Si la entidad es factura y yo tengo algo que sea generar CAE fiscal, va a estar en el modelo, por nuestra convención. Y lo que voy a hacer del controlador es solo llamarla. En esto está así. Lo que pasa es que el modelo es tan mágico que yo lo defino así de simple, le defino las columnas, y solo el SQLize me definió el create, el find all, todo. Entonces en el controlador, lo único que vamos a hacer acá
es como un wrapper para acceder a esos métodos, para acceder al create, para acceder a todo. ¿Cómo lo vamos a acceder? Vamos a agarrar variables de exterior, vamos a hacer alguna validación y si las pasa, lo vamos a crear. Eso está bien que haga el controlador. Pero lo que no deberíamos escribir acá en el controlador es la lógica de negocios, o la lógica que va más abajo, la lógica que no deberíamos acá escribir el SQL, en definitiva, lo que accede a la base de datos más inteligentemente. Ya lo vamos a ver más conceptualmente más adelante. Entonces, en definitiva, yo acá en el controller no le estoy enseñando a la aplicación a hacer un insert, sino simplemente le estoy enseñando a la aplicación que cuando tenga algo del exterior que lo llame a este controlador, a este método create, va a validar y va a invocar, si pasa todas las validaciones, el método de la base de datos. Vamos a ver si es cierto. Entonces, el create, ¿qué hace? Lo primero que pregunta, si lo que viene en el req-rest, perdón, vamos a hacer un paréntesis, para que ustedes se orienten qué es lo que viene. Vamos a ver cómo llega acá el flujo. Para lo cual, vamos a volver al server, y fíjense que acá nosotros hacemos un require de routes, que es el último archivo que no analizamos hasta ahora, routes. Este tutorial.routes, que está dentro de routes, o sea, este archivo, define rutas, que nosotros en nuestro ejemplo las habíamos definido directamente en el server, la habíamos definido acá. Este lo saca afuera, pero en definitiva sería como definirlo acá. ¿Qué rutas define? Las mismas que habíamos definido nosotros. Solamente que nosotros les hacemos un resultado duro a cada ruta, y acá lo que hace es pasarle la bronca ¿a qué? A tutorials, que tutorials es el controller que estamos analizando. Entonces, acá las rutas definen una variable tutorials que hace referencia al controlador. Entonces, tutorials, desde ahora en adelante, es el controlador. Este router es un componente de Express, que es para rutear, y entonces empieza, dice, router post, en el barra de algo que se llame tutorial, o sea, en el barra de tutorials, va a llamar tutorials.create. ¿Ok? O sea, le va a llamar el método create de tutorial, que es el que estamos viendo recién del controlador. En el barra, perdón, este es en el barra por post. En el barra por get va a ser el find all. ¿Se acuerdan que en la definición del API REST, nosotros si decíamos tutorials, get tutorials me traía todo? Si yo a tutorials le mandaba todo un objeto, estaba diciendo por post, estábamos diciendo que quería un new, crear un tutorial. Fíjate que acá define otra ruta que es barra publisher, esa no la vimos el otro día. Y acá llama a algo que está definido dentro de tu tutorial, dentro del modelo, mejor dicho, dentro del controlador, que hace referencia ya como una regla de negocio. Después acá dice, quiero traer una instancia de tutorial. Entonces define un get, mapea una variable ID que venga después de la variable y se la manda al método find1. Después hace otro que si viene por put con un parámetro lo manda al método update. Después el delete con un parámetro lo manda al método delete, y el delete con la barra hace un delete all. Más que el peligroso, Diego. Y después dice que en la ruta API barra tutorial use todo este router. O sea, todo este ruteo lo va a anclar en API barra tutorials. ¿Está? Entonces, este archivito routes lo que hace es rutear estas 6 rutas, valga la redundancia, a métodos del modelo. Entonces, este es como que está manejando, entre comillas, la vista. O sea, nosotros no estamos manejando vista en esto porque no tiene vista, porque es un API, pero podemos definir que la vista del patrón MVC es, digamos, los endpoints del API. Entonces, la vista, en este caso, está ruteando estas 6 rutas a 6 métodos distintos del controlador, de este, que estábamos analizando recién. Entonces, cuando yo llego acá a create, es ¿por qué? Porque alguien invocó en el servidor en el puerto 8080
la ruta que está definida en el archivo routes que llama create. O sea, alguien mandó un post al barra. Cuando mandó un post al barra, como esto tiene un request y un response, se lo pasa a create. Y entonces create, desde acá, desde el controlador, lo que va a hacer es recibir el request y el response y empezar a laburar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace, si no existe el parámetro del body title, va a mandar un error. En el resultado mete un estado 400, que 400 en HTTP es una página de error, con un mensaje de error que dice content cannot be empty. Está en inglés, pero dice esta variable es requerida, básicamente. Si pasa esto, si pasa esta regla de negocio, va a llegar a esta, que dice, creo un objeto que se llama tutorial, donde el título es lo que vino en el body, description es lo que vino en la description, y publish es, y este es otro truco de JavaScript, que es muy similar a la otra nomenclatura de log. Dice, si rec.body publish, o sea, si esto es true, mando eso, si no, mando false. ¿Tá? Este es un truquito de JavaScript que se podría escribir de la misma forma y es igual, así. Yo podría decir que esto es eso o false. Básicamente esto es para evitar que quede undefined, nada más. Ya ahora lo voy a mochusmear cuando veamos el debugger. Esto que está haciendo acá podría no hacerse, porque yo como en el body ya le estoy mandando title, description, quizá publish también, directamente al momento de hacer tutorial, que hace referencia al modelo de tutorial.create, en vez de mandarle este objeto que acabo de crear, le podría mandar directamente al rec.body, que ya tiene todos esos objetos. Esta es una decisión del programador, tiene algún criterio de seguridad para decir, bueno, no le mando todo lo que viene de pecho de lo que manda el cliente. Para evitar SQL injection, para evitar un montón de cosas. No, acá no está evitando nada, porque en realidad crea otro objeto con lo mismo que viene de allá, entonces hace como un bypass y manda lo que viene. Entonces, podría mandarse derecho el rec.body en vez de eso. Pero bueno, no importa. Y acá viene algo muy lindo que empieza a ponerse divertido el tema del asincronismo y las promis. Fíjense, tutorial.create, le mando tutorial, y acá hay algo raro. Dice, .den, tal cosa, .catch, tal otra. ¿Qué es esto? Es lo que estábamos hablando de las promis. El create, si vamos a la definición de acá, a ver si dice, si lo dice en algún momento. No lo dice. Pero estoy buscando a ver si está graficado en algún lado el concepto de promise. Estoy agarrando sin prepararlo, perdonen esto, pero acá está. El método create de SQLite, como muchas cosas, no retorna algo sincrónico, sino retorna algo asíncrono, o sea, sin sincronía. Básicamente el concepto es, che, voy a hacer un insert en la base de datos. La base de datos puede estar pesada, puede estar complicada. No te voy a hacer esperar que termine eso. Yo te aviso cuando termine. Esa es la idea. Entonces, al retornar una promise en el código, es como que yo le digo, che, inserta este tutorial. Then, cuando termine, hace esto. Y si hay un error, hace esto. Pero sigamos. Vos avísame. Si hay un error, vení por acá. Y si no, vení por acá. Pero sigamos. No te espero. Entonces, al usuario, se la digamos, el hilo ese de ejecución que está teniendo esto se libera. Y al usuario le vamos a contestar cuando termine por el den o por el error. Al usuario lo vamos a hacer esperar. Porque no tengo ninguna salida al usuario en el res antes que termine. Pero
Después de esta línea de código va a seguir la que viene acá abajo, en el hilo de ejecución. Y esta o esta se va a ejecutar cuando termine la ejecución de eso. Ese es el concepto de la promise. En este gráfico que encontré rápido de cómo funciona, fíjense que es así. Yo genero la promise y queda pendiente. ¿Tá? Y puede ser que se reyecte o que ande bien. Entonces, bueno, está muy complicado esto. Quizás voy a buscar algo más simple, pero básicamente el concepto es, cuando yo ejecuto esto, esta promise queda pendiente hasta que se termine de ejecutar. Cuando se termine de ejecutar, si anda bien, va a salir por el then con algún resultado. Y se va a ejecutar esto. Y si anda mal, va a salir por acá con un resultado y se va a ejecutar esto. ¿Estamos? Para ilustrar un poquito esto, vamos a generar un insert. Vamos a generar con nuestro Postman, vamos a ejecutar el add tutorial, que el add tutorial dijimos que va al API, al 8080 que era donde nosotros metíamos, API barra tutorial en el barra, o sea en el raíz, por post, según nuestro ruteo que vimos, nosotros levantamos el servidor en el 8080, definimos una ruta, que la ruta que está definida acá por post en el barra, anclada al API tutorial, nos va a terminar mandando el create. Por lo tanto, deberíamos terminar cayendo a este método de ejecutar todo esto. Entonces, vamos por el caminito lindo. Vamos a definir tutorial nuevo, prueba 1. A ver qué pasa. Pongo send y me dice, ok, brother, me insertó. ¿Funcionó? O sea, el ID 1, que yo no se lo mandé, pero como es autogenérico, me lo generó solo, título, lo que yo le mandé, y la fecha de ahora, de este segundo, del tutorial. Vamos a chusmear qué pasó. Fíjense que acá hizo solo un insert con todos los parámetros. Y si voy a chusmear la base de datos, a la tabla esta, en el testDB, en la tabla tutorials, voy a ver que ya está el registro en la base de datos. Funcionó, de pelos. Entonces, para ver los demás métodos del API si están funcionando, podría ver a getTutorials, a ver qué pasa, lo ejecuto, y me dice que tiene este solo hasta ahora, que es lo mismo que estoy viendo acá en la base de datos. O sea que estaría funcionando de lujo. También podría hacer el getTutorial 1 y ver si hace el select, y también lo hace. Fíjense que acá, a medida que yo voy tirando comandos, en el log, voy a ejecutar de vuelta esto, tengo el comando que le tira a la base de datos, que es un select where tutorial sea igual a 1, en este caso. Si hago de nuevo el get tutorials, va a ser el select sin nada. Ah, yo acá le puse un parámetro, porque estaba probando una cosa. Pero si no le pongo ningún parámetro acá, ya les voy a mostrar cómo llegamos a eso. Tira el select sin ningún where. ¿Ok? Bueno. Dicho esto, vamos a entender cómo lo hace y vamos a salir de acá a ver si nos podemos hacer un poco de presentación. Vamos, acá vimos cómo hace el create. Y para entender un poco lo del asincronismo, ¿por qué acá el asincronismo no tiene relevancia? Porque yo no tengo que hacer nada prácticamente después de insertar. O sea, lo que tengo que hacer es darle una respuesta al usuario, pero no tengo que hacer nada con el resultado. Si yo al resultado de ese insert tuviese que hacerle algo, no lo puedo dejar así a la buena de Dios. O sea, yo tengo que terminar escribiendo acá o acá si quisiera hacer algo después que termine esa promise. Porque si no, pierdo el hilo. Si yo escribo algo acá, y vamos de nuevo a hacer los console.log, vamos a poner acá paso 3. Acá le voy a poner paso 4. No, paso 3. Acá le voy a poner paso 1. Acá le vamos a poner paso 2. Ok. Y acá le vamos a poner paso 2. Fail.
Fíjense, estoy mezclando cosas acá porque me interesa que quede claro el tema del asincronismo. Si hago un ADD tutorial y ahora voy a poner la prueba 2, y nuevo 2 para que cambie un poquito el registro, y lo ejecuto, anduvo todo bien, y acá en el console.log debería haber yo... perdón. Cada vez que yo hago un cambio, tengo que cortar la ejecución y levantarlo de vuelta. Entonces ese cambio lo perdí, es el log. Vamos a generar el nuevo 3, porque sí se ejecutó, pero con la versión vieja. Entonces fíjense, paso 1, paso 3. Después ejecutó y después hizo el paso 2, ok. O sea, ¿qué significa? Que ejecutó esto, después ejecutó esto, y cuando terminó el insert, hizo el then, y ahí me ejecutó esto. Ahí estamos hablando de asincronismo puro. Si yo quisiera que se haga sincrónico a esto, lo que tengo que hacer es llamarla a la función de forma sincrónica. Para lo cual hay un comandito que se llama async. Sync. Await. Cuando yo le pongo await acá adelante, le rompo la magia a la promise. La transformo en una cosa secuencial. Lo que pasa es que me va a dar un error seguramente. Si me lo da, ahora les cuento por qué. Corto, ejecuto de vuelta. Sí. El error que me da es que yo no puedo hacer algo await, o sea, de forma síncrona, sin decirle a la función que va a ser asíncrona. Para eso tengo que ponerle acá que esta función, voy a poner acá o acá, ahí, va a ser asíncrona. Tengo que decirle eso. Es como un formalismo de JavaScript. Para ponerle un await acá, sí o sí tengo que ponerle async arriba en el encabezado, si no, no me deja ponerle await. Acá yo le voy a hacer síncrona, o sea, le voy a decir, che, ejecuta esto, y hasta que no ejecutes esto o esto, no seguís con esto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ejecutar acá el paso, el nuevo 4. Y a ver qué hace. Fíjense, hizo el 1, ejecutó esto, hizo el 2 y después el 3. ¿Se dan cuenta? Ahí pasó a ser sincrónica esa promise. Entonces, él naturalmente lo va a hacer asíncrono, porque él nace asíncrono, le gusta ser asíncrono. Es más eficiente siendo asíncrono. Pero si yo necesito en algún momento que espere, el wait, yo le pongo este comando y pasa a ser sincrónico. Entonces va a ejecutarse en el orden que está el código. Pucha, ya se pasó este capítulo también. Nos quedan 10 minutos para terminar con lo que es el API y todo esto. Y en el próximo capítulo vamos a tratar de hacer una pequeña aplicación de Ionic para acceder a esta API. O empezar un poco con el frontend. Bien. ¿Qué nos queda por ver acá? Los otros métodos. O sea, acá vimos cómo se hace el create. Voy a aprovechar para meter algunas cositas más. Yo hago una ensalada en el curso, como verán, incluso para hacerlo más divertido. Espero que no se mareen con todo lo que hago a la vez, ¿no? Esta maravilla de editor tiene otra cosa que está muy buena, que es que cuando yo me paro en un archivo tipo package.json, él lo interpreta y me abre acá esto de script npm. Y él me dice que él detecta acá que tengo el curso Red Ionic sería otro proyecto. Pero en este proyecto detecta que tengo acá este script y me dice si yo lo quiero ejecutar. Si yo lo ejecuto, esto no hace nada porque está diciendo que esto haga nada. Pero yo podría poner acá el script, que no sé por qué no está en el ejemplo, el start.
que lo que hace es npm el node server.js. Yo acá defino un script start que hace node server.js. Haciendo esto, cuando grabe esto, automáticamente acá tengo otro que es start. Entonces, si yo le pongo play de acá, directamente levanta la base de datos, levanta el servidor, de la misma forma que yo hasta recién lo hacía con node server. Porque en definitiva le puse que ese node server lo ejecute en el script start. Hasta ahí no cambia, no me cambia mucho la vida. Lo bueno que tiene es que yo puedo poner también npm start, que es una forma de ejecutar vía npm el comandito start, y que eso hace que se levante. Pero lo lindo que tiene el editor es que acá tengo el bichito, el debugger, que yo se lo puedo poner a cada script que yo defino acá. Entonces, si yo levanto esto con el debugger, fíjense, me pone esto naranja acá, me cambia acá un poco todo el biribiri, y levanto... Perdón, le erré al... Le hiciste el test en vez de start. Bien. Si lo levanto en el start, me levanto pero en modo debug. Y cuando estoy en modo debug, puedo poner los puntos de paración que quiera y empezar a frenar el tema donde yo quiera. Entonces, el lugar ideal para frenarlo un poco es acá, en controller. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner un punto acá, en el create. Y voy a ejecutar desde el Postman un nuevo 5. Ejecuto un nuevo 5, fíjense que ahí se frenó, me vino acá, frenó. Y acá yo puedo ir viendo el contenido de cada variable y el orden de ejecución de las cosas. Entonces fíjense que acá, si yo me paro arriba de title, de red body title, tengo el body title que le mandé yo recién. Escucha, recién me lo está mostrando, que es el 5. Si me voy un poquito más atrás, tengo todo el body, que es el objeto completo que vino desde allá. Y si me voy un poco más atrás, tengo todo el rec, que es todo lo que tiene el rec. Por lo tanto, de acá puedo irlo viendo. Y cuando estoy en este modo, puedo ir acá a consola de depuración y hacer algo fantabuloso, que es jugar un poco con lo que tengo. Entonces yo acá escribo body, punto, mejor dicho, rec, punto body, punto title, y me escribe qué es lo que tiene. Y podría ver qué pasa si yo, por ejemplo, a esto pongo punto, no sé, to uppercase. Y veo cuál sería el resultado. ¿Para qué me sirve esto? Muchas veces tengo errores de sintaxis porque escribo algo mal y no entiendo por qué, y termina siendo porque vino nulo, no vino nulo, qué sé yo. Y esta es la papa para descubrir el problema. Incluso cuando tengo un problema en producción, que en cierto caso pasa esto, debuguearlo de esta forma es fabuloso para encontrar ese tipo de problemas. Yo lo uso muchísimo el debugger. Y después tengo acá estos comanditos que me ayudan a ver qué es lo que quiero hacer, como la mayoría de los debuggers. Con este paso a la próxima línea, y con este, mejor dicho, con este paso a la próxima línea y con este entro al detalle. Si yo voy con este, va a saltar de línea a línea completa y me va mostrando qué es lo que va haciendo en cada línea sin entrar en el detalle, o sea, sin entrar adentro. Y con este lo largo y dejo que termine la ejecución directamente. ¿Está? Entonces, de la misma forma yo puedo agarrar y ponerle un punto, por ejemplo, a los otros que no vimos hasta ahora, como el Get Tutorials. Esto lo hago más que nada para terminar el tiempo de esta reunión y terminar de que quede claro el tema. Por ejemplo, el Get Tutorials va a entrar por el Find All. ¿Por qué? Y repasando el flujo. Porque el server me manda roots dice que cuando venga acá, por get al barra, busque todo, como yo le estoy mandando desde el Postman, por get al barra, va a entrar por ahí, y el find all va a entrar acá, entonces yo le pongo un punto acá, y acá debería entrar. Y fíjense que yo lo voy a ejecutar sin ningún parámetro, y acá vamos a sumar un concepto más. Entonces acá dice que define una variable title con lo que viene del rec query title, que está undefined. Fíjense que usa el query.
no el body. Acá usábamos body, porque body en el post es lo que yo le mando acá en el body. Entonces, del request, el body, el campo title. Pero acá, en el get tutorials, lo que él está buscando, si hay algo, en el query title, y está undefined. ¿Qué sería el query? Bien, en los posts, el query son las variables que vayan por query string. ¿Tá? Query string sería acá arribita. No importa, por ahora está vacío, entonces yo lo que voy a hacer es ver la próxima línea, y acá dice condition. Si existe title, que no es el caso, entonces hace que title sea like, con el operador like, porcentual title, o sea que busque por lo que tiene en el título. Si no, null, entonces no hay condición. Bien, define eso en condition y después le manda el final con un parámetro where. Esto es documentación de SQLize, que el final yo le puedo mandar parámetros, entre ellos where, con un array de condiciones. Como la condición que yo definí acá es nula, porque no le mandé nada en el título, todo es nulo, entonces no le mando ninguna condición. Y acá, fíjense, saltó a esta línea, no a esta, y todavía no lo ejecutó, porque la promise está pendiente, ahí lo largo, y terminó haciendo el select con eso. Vamos a ponerle un título en el query string como él quiere. Entonces acá yo pongo title igual, y le vamos a poner una partecita. Los títulos, fíjense que es tutorial nuevo, que yo le voy a poner, si le pongo la palabra nuevo, como es un like, va a estar en todos. Pero vamos a ver, ves que son los query para evitar esto. Yo lo mando de vuelta y acá sí llegó no llegó ese parámetro. ¿Por qué no llegó ese parámetro? Porque puse cualquier cosa. Bien, entonces lo largo y va a ser lo mismo. Lo ejecuto de vuelta. Ahora sí llegó nuevo. Como llegó nuevo, title vale nuevo, entra por acá y define esa condición. Fíjense cómo quedó la condición. Que title sea like nuevo. Entonces ahora le mando esa condición al where, y fíjense que acá el where nuevo que va a escribir ahora, ya cambió. Me escribió solo la condición del where. ¿Se entiende? Puso where tutorial like nuevo. Por lo tanto, va a devolver todos los que tienen nuevo en el título, que son todos. Si pusiera nuevo 4, me va a devolver solamente ese que tiene nuevo 4 en el título. Entonces ahí ya metí un where con un poco más de inteligencia. ¿Se entiende? Y ya usé un operador en el where. En el último minuto que nos queda, antes de empezar con el frontend, vamos a usar el get tutorial. Le vamos a poner un punto, vamos a ver si llegamos a ponerle al get